Bendito el nombre del Señor. Bien, vamos a continuar a este punto, siguiendo con la temática que hemos abordado durante todo este tiempo. Amén. Y vamos a irnos directamente a la palabra del Señor y vamos a irnos a Job capítulo 1, versículo 1 al 5. Amén. Libro de Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Vamos a leer lo que nos tiene la palabra del Señor para esta noche y para este día. Dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijas y hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Señor, bendice tu palabra en medio de nosotros. Nos presentamos delante de ti, Señor, con los corazones y nuestras mentes preparadas para ser instruidos por tu Espíritu Santo. Señor, glorifícate una vez más en nuestras vidas, edifícanos, consuélanos y exhórtanos. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Aleluya. Sabemos que algunos de nosotros estamos pasando por quebrantos de salud pequeños. Amén. Aleluya. Que no nos detienen, pero que sí nos limitan en mucho. Sabemos que otro grupo también está trabajando fuertemente en el nuevo local, en la nueva casa Yavis. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel y ha escuchado la oración de su pueblo y Dios ha continuado siendo nuestro proveedor, amén. Y ha continuado abriendo puertas, Señor, y venciendo las cosas que parecían imposibles. Y eso nos da todavía ánimo en medio de toda la fatiga o todo el cansancio que se pueda sentir. Pero aquí estamos en la casa del Señor compartiendo su palabra, mientras otro grupo está allá continuando los trabajos junto con nuestra pastora. Bien, nos dice la palabra del Señor, y cuando uno lee estos 5 primeros versículos del capítulo 1 del libro de Job, indudablemente uno diría, bueno, vamos a hablar otra vez de Job, vamos a hablar de Satanás, vamos a hablar del tentador, etcétera, etcétera, vamos a hablar de cómo Satanás lo atacó. No, vamos a hablar de Job como un modelo de lo que uno vive y lo que uno experimenta cuando uno espera que venga la lluvia. Y cuando uno, no solamente lo que uno vive y lo que uno experimenta como ser humano, sino todavía con mayor gravedad, después de ser bendecidos enormemente por el Señor, llega un momento en nuestra vida en que pareciera que todo se acabó. Esa es la vida de Job. Un hombre que pudo haber dicho, yo he recibido la lluvia temprana y la lluvia tardía del Señor, aún sin haberlo visto. Y de repente, de la noche a la mañana, todo desaparece. Y uno se puede preguntar en esas circunstancias, ¿y dónde estás tú, Señor? ¿Dónde está la lluvia que me enviaste y que me bendeciste abundantemente? Señor, no has hecho memoria de mi fidelidad y de mi lealtad hacia ti,
aún no solamente por mí, sino también por mi descendencia que tú me diste, por si acaso ellos han pecado contra ti, también he presentado holocausto por ellos delante de ti. Entonces, pero a pesar de todas esas circunstancias, a Job le sobrevino la calamidad. Y el estado emocional de Job era el estado emocional ahora de un hombre que está esperando en el Señor que venga su lluvia, que derrame sus bendiciones, que Dios sea propicio a él, que Dios recompense su sacrificio, su esfuerzo, que Dios recompense su lealtad y su obediencia a él. Ese es el Job, un hombre que sin merecerlo está atravesando por una situación difícil, como seguramente muchos de los que estamos aquí. En algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones difíciles que sabemos que no las merecemos, pero igual las estamos viviendo. Amén. Entonces, esas son las actitudes que quedan. Porque cuando nosotros hablamos de la lluvia temprana y de la lluvia tardía y este mover del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, muchos recordarán, sí, hemos recibido la lluvia temprana porque hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero todavía yo siento que la lluvia tardía no ha caído sobre mí. Todavía siento que esa lluvia no se ha derramado sobre mí. Todavía no veo el cumplimiento de las promesas del Señor, ni veo las promesas de las bendiciones que Dios tiene para mi vida. No las alcanzo. Sí, la pastora predica sobre ello y el pastor predica sobre ello, pero yo, al contrario, a veces experimento que esa lluvia no va a llegar, al menos por ahora, a mi vida. Y a veces nos podemos sentir como Job. Job pasa por varios estados. Pasa por un estado de bendición, por un estado de confusión, por un estado de rebelión, un estado de arrepentimiento, un estado de sumisión, un estado de esperanza y un estado de restauración. ¿Ok? Así que muchas de estas situaciones también las experimentamos nosotros. Y eso nos lleva a preguntarnos cuál debe ser mi actitud mientras la lluvia viene sobre mí. ¿Cuál debe ser la actitud mientras la lluvia cae sobre mis hijos, sobre mi descendencia? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Qué debo hacer? ¿Debo seguir orando? ¿Tengo que hacer algo adicional para que las cosas se produzcan? ¿Tengo que irme y hablar con los pieles rojas y que me enseñen la danza de la lluvia para ver si la lluvia cae? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que sacar un cuchillo y un tenedor y un vaso de agua para ver si la lluvia viene en un momento determinado? Tengo que hacer con un machete y pararme en un camino para ver si la lluvia se derrama. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que la lluvia venga? ¿Ok? ¿Será que acaso tendré que comprar algunas cigarras y ponerlas para que ayume y llamen la lluvia? ¿Qué es lo que tengo que hacer en un momento determinado? Entonces, esas son las problemáticas que muchos de nosotros vivimos y que nosotros atravesamos en ese momento. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que es importante que nosotros en todo tiempo cultivemos un corazón receptivo. Es decir, que nuestro corazón nunca sea un corazón cerrado. Que nunca permitamos que nuestro corazón se convierta en un corazón sin esperanza. Es un corazón que considera imposible que las cosas se vayan a dar, que mi situación vaya a cambiar, que la abundancia vaya a venir en mi vida, que nunca permitamos que nuestro corazón se convierta en un corazón amargado, sino que nuestro corazón sea un corazón receptivo, un corazón sensible a percibir la palabra del Señor, a identificar las señales que nos da el Espíritu Santo y a verlas manifiestas en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros tenemos que ser receptivos. Por eso es que en este púlpito se comparten los testimonios. ¿Por qué se comparten los testimonios? Porque el problema de esperar hasta que la lluvia caiga es un problema de fe. Y es necesario los testimonios para que mientras nosotros esperamos que nuestro milagro se cumpla, nuestra fe sea fortalecida. Porque si en el tiempo de espera nuestra fe no es fortalecida, nuestro corazón deja de ser receptivo, se empieza a endurecer y pensamos: Dios se olvidó definitivamente de mí. ¿Qué mal grande he hecho yo al Dios Todopoderoso que Dios se ha olvidado y me ha desechado? Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que
dependientemente de lo que podamos estar experimentando y lo que pueda tardar el cumplimiento de su palabra en nuestra vida, nosotros mantengamos un corazón receptivo. Nosotros mantengamos la esperanza. Nosotros mantengamos y cultivemos la fe en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que tenemos que esperar con paciencia. Y por eso es que tenemos que prepararnos para la cosecha. Es interesante la naturaleza de prepararnos para la cosecha, ese último punto. El prepararnos para la cosecha, ¿pero qué cosecha? Se preguntará uno. Pero muchas veces es como aquella anciana que está esperando que regrese su hijo, que se fue de viaje a estudiar. Y todos los días esa anciana limpia la sala, limpia la casa y lava las cortinas y barre el patio porque ella está esperando que su hijo regrese. Y todas las semanas y todos los días ella está realizando lo mismo hasta que llega el día en que su hijo regresa. Pero ¿por qué ella hacía todas estas cosas? ¿No podía simplemente escribirle para saber cuándo es que vas a venir? No, pero es que ella se estaba preparando para el momento de la cosecha. Ella no quería que eso lo agarrara desprevenida. Y es lo que nosotros tenemos que hacer mientras esperamos que esa lluvia tardía y esa lluvia temprana caigan sobre nuestras vidas. Tenemos que prepararnos. Y prepararnos no significa decir voy a tomar un curso, voy a buscar un seminario para ver qué ministerio está dando un curso de espera de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. No hablamos de esa preparación. Hablamos de una preparación espiritual. Hablamos de mantenernos firmes en la oración. Hablamos de mantenernos firmes leyendo la palabra del Señor. Hablamos de servir en la casa del Señor. Servir a lo que el Señor nos ha llamado. Esa es la preparación que nosotros tenemos que tener. Cuando la hermana Neri hablaba de Mateo y hablaba de esa parábola de los talentos y hacía referencia a todo ello, en los diligentes se ve la preparación. Ellos no sabían cuándo iba a regresar el Señor. Ellos no sabían en qué momento iban a regresar, pero lo que ellos sí sabían es que le había confiado un encargo y le había dado una responsabilidad y que ellos tenían que prepararse porque en cualquier momento Él vendría. Y si Él vendría, Él iba a pedir cuentas de lo que Él le había entregado. Así que ellos tenían que actuar con diligencia mientras aguardaban la venida del Señor. Ellos no hicieron como el otro que tomó y lo enterró. Él no se preparó, ahí no hay preparación. El que enterró nunca se preparó, simplemente escondió lo que se le dio a ver cuándo aparece y no importa cuándo aparezca, lo de él está bien enterradito. Pero nosotros no podemos prepararnos de esa manera. Eso significa que nosotros tenemos que ser diligentes con lo que Dios nos ha entregado en este momento. Hasta ahora tenemos que ser diligentes. Tenemos que seguir esforzándonos en lo que Él nos ha dado. Tenemos que seguir trabajando en lo que Él ya nos ha señalado. Para que cuando Él regrese nos encuentre a nosotros siendo diligentes. Y entonces diga, ¿cómo no voy a enviar mi lluvia sobre esta persona? ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Porque es necesario que esto lo comprendamos para poder entonces saber cómo debemos actuar. Porque una de las situaciones a las que nos hemos enfrentado todos en la vida es precisamente cuando nos dan las palabras de Dios y nos dan las promesas. Y todos queremos que sea ya. Es más, pero recibimos la palabra a Palacio, el siguiente culto hasta nos bañamos y nos peinamos, porque decimos, este es el día que voy a recibir mi milagro. Sí, porque lo queremos inmediato. Y llega ese domingo y no recibimos el milagro. Y el siguiente domingo, bueno, no nos bañamos de pie a cabeza, nos bañamos del cuello para abajo. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano es así. Cuando las cosas no se dan conforme a nuestras expectativas, entonces empezamos a perder la fe. Margela, empezamos a menguar. Empezamos a olvidarnos de las cosas. Y ustedes piensan que esto es solamente de los que estamos aquí. No, eso también ocurrió con los apóstoles en su momento. El Evangelio de Juan, hacia los capítulos finales del Evangelio de Juan, nos narra una escena de que cuando estaban todos los apóstoles reunidos,
aguardando al Señor, Pedro dijo, voy a ir a pescar. Y todos se levantaron la mano y que vamos a pescar contigo. Volvieron a lo que habían hecho antes de conocer al Señor. Se volvieron a la barca física, se volvieron a las mismas redes y se fueron directamente a pescar. A tal punto se volvieron atrás que muchos de ellos se quitaron la ropa como era costumbre entre los pescadores, porque el sol golpeaba y para tener más facilidad para manejar las redes. La prueba está que cuando el Señor llega a la orilla y empieza y les pregunta si tienen hambre y empieza a cocinarles el Señor un pescado, ellos empezaron Pedro tenía que volver a ponerse la vestidura y a ceñirse los lomos porque se había desvestido, había vuelto atrás y el que se tiró primero del agua fue Juan, no fue Pedro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, que nos trae una promesa de bendición, y nosotros aguardamos el cumplimiento de la promesa, y no se da cuando nosotros lo esperamos, inmediatamente empezamos a reflexionar, mejor me voy a volver atrás. Voy a volver a lo que antes hacía, y empiezo a comportarme como antes me comportaba. Y eso es lo peligroso cuando se espera la lluvia. Porque eso lo único que hace es atrasar la lluvia y retroceder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra actitud tiene que ser un corazón receptivo, esperar con paciencia y prepararnos para la cosecha. Fue lo que Elías le dijo a su siervo. Cuando solamente vio después de 7 miradas y vio que había una nube como el puño de un hombre, le dijo, ve y dile a Acab, porque viene un aguacero. Es decir, viene una fuerte lluvia. ¿Pero cómo? Si solamente la nube a distancia se ve como un puño. Porque entonces Elías, que es un hombre de fe y profeta, sabía que independientemente del tamaño con que se veía, sabía que venía el cumplimiento de la promesa del Señor, de la lluvia temprana y tardía para el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno no se puede dejar llevar por las circunstancias ni dejar llevar por los pensamientos, porque qué cosas vienen a nuestra mente cuando se nos da la promesa y la promesa no llega. ¿Será palabra del Señor o no será palabra del Señor? ¿Será profecía o habló el corazón? ¿Qué es lo que está pasando? Y esas son actitudes humanas normales. Pero cuando uno reflexiona en esas actitudes, la palabra nos dice, cambiemos nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de ver y analizar las cosas. Y volvámonos al camino de la fe. Y aunque la promesa tardare, espérala. Porque no tardará y ciertamente vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le dijo el profeta, escríbela. Escríbela. ¿Por qué? Para que ellos sepan que como la has escrito, esa palabra va a tener cumplimiento. Por eso nosotros tenemos que escribir las promesas que el Señor nos da. Porque cada vez que nosotros sintamos desfallecer nuestro corazón y que nuestra alma pierde toda fe y toda esperanza, tenemos que volvernos sobre la promesa y recordar la promesa y decir, oh, Señor, tú lo prometiste. Cuando la Biblia nos habla que Jacob se apoyó sobre su bordón, era que se estaba apoyando sobre el bastón, y en el bastón que tenía escritas las promesas que Dios le había dado. No importaba lo que él vivía en el desierto, no importaba lo que él estaba padeciendo en el desierto, no importaba que su hijo había desaparecido y él sentía que lo daba por muerto, él todavía se apoyaba sobre las promesas del Señor. Y las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a Isaac y las promesas que le había hecho a él mismo. Él todavía se apoyaba en ellas, las recordaba. Aunque no las veía, las seguía recordando. Y eso es lo que nosotros como seres humanos y como cristianos a veces olvidamos. Hay momentos de soledad y de abandono en donde cualquiera puede decir, ¿y ahora qué hago? Pero cuando uno recuerda, Dios lo prometió. Dios dijo que iba a estar contigo, que Él te iba a proteger, que Él te iba a bendecir. Y uno dice, pero es que veo todo negro, todo oscuro.
Pero Dios dijo que te iba a bendecir y que te iba a guardar y que te iba a proteger y que nada te iba a pasar. Entonces uno solamente le queda me apoyo en la palabra que Dios me dijo. Independientemente de lo que veo, de lo que esté pasando a mi alrededor, yo me apoyo en la palabra que Dios me ha dado. Amén. Eso es fundamental para poder comprender esa historia de Job. Cuando nosotros nos vamos directamente a Job, en estos primeros versículos vemos a un hombre que está viviendo en la bendición. Job está viviendo en la bendición, así nos lo describe el primer versículo. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que tenía 7 hijos. Y describe la riqueza que Job tenía, versículo 3. Así que Job era un hombre en bendición. Bendecido, prosperado y en victoria. Él lo podía decir con plena certeza. No es como aquel que está está fracturado, está cojo. De repente iba caminando y se le metió un paraguas de la viejita en el ojo y quedó tuerto. Y cuando tú le preguntas cómo se siente, bendecido, prosperado y en victoria. No, Job sí se sentía bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Así que Job vivía la bendición. Pero cuando llegamos a Job, capítulo 1, versículo 13 y 19, dice la palabra del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando. Vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta ahí llegaron todas las bendiciones de Job. Todo se esfumó. ¿Ok? Hay un refrán que muchas veces, bueno, no vamos a entrar en el refrán, vamos a seguir adelante. ¿Ok? Hay veces que en la vida uno recibe una noticia a comienzos del día y te dicen, ¿sabes qué? Llegas al trabajo y te dice, no pase por la oficina de recursos humanos. Y tú ya vas con el corazón aquí. Y sí, te van a despedir. Y después que te despiden, te suena el celular y te dicen que tu hija acaba de tener un accidente. O viene tu hijo más tarde y te dice, hoy fracasé, yo creo que voy a repetir el año. Y tú cuando llegas a la casa y vas a la cocina, te das cuenta que la paila está fría y que lo de la quincena ya se acabó y el cheque del despido ahora tienes que ver cómo lo cambia. Y ya lo debes porque te atrasaste en la electricidad, en el agua y también en el alquiler. Así que lo más seguro es que después de mañana pregúntate por el siguiente día porque no vas a tener un centavo. Eso mismo le pasó a Job. Y eso mismo nos ha ocurrido muchas veces a nosotros. No que enfermó mi hija y después enfermó mi mamá y después enfermó mi esposo y después enfermé yo y volvimos nuevamente enfermé yo, etcétera, etcétera. Entonces le vienen a uno malas noticias una detrás de otra. Eso fue lo que vivió Job. Una noticia detrás de otra. Seguramente todos los que escucharon la historia
detenidamente habrán dicho, yo creo que ese que dijo que yo solamente quedé para dar noticia, había que liquidarlo. Porque solamente ellos sobrevivieron para darle la mala noticia. ¿Okay? Así que esa era la tragedia. Cuando eso ocurre en nuestra vida, ¿qué es lo primero que siente nuestro corazón? ¿Qué está pasando aquí? Uno se siente confundido. No puede ser. Pero si yo oro, yo me guardo, yo trato de mirar para el otro lado. Yo inclusive trato me esfuerzo por leer la palabra, me dormiría algunos días, pero después el otro día sí, no me voy a dormir, la leo un poquito más temprano. O antes pensaba que podía leer 8, no podía leer 8, pero al menos leo 2 capítulos por día de la palabra. Pero yo trato de ser una buena persona, agradable al Señor, y me vienen tantas tragedias. Y esto es lo que estoy viviendo. Lo que hay en nuestra mente hay confusión. No sabemos qué es lo que está pasando y no sabemos qué más podemos hacer. Entonces Job vivió esa situación. Fue una situación de confusión. Sin embargo, frente a esas situaciones de confusión, la reacción de Job es la reacción de cualquiera de nosotros. Dice, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Bueno, casi de todos nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros nos levantamos, nos rasgamos la ropa, nos jalamos el cabello, no nos rasuramos, nos jalamos el cabello de la desesperación, nos tiramos a tierra, pero no adoramos. Nos tiramos a tierra a gritar y a llorar desesperadamente. Y exactamente. ¿Por qué? Porque después que viene la confusión, viene otro periodo, viene el periodo de la rebelión. Ajá. Y vengo a esta iglesia y siempre viene la hermanita esta hablando de los milagros que el Señor ha hecho. Que cómo el Señor la ha sacado de esto, y yo aquí comiendo un cable, con problemas aquí. Y hablando de la bendición de los hijos, yo peleando con estos chiquillos acá, que me están dando dolor de cabeza, y la otra hablando de bendición, de que esto y lo otro, etcétera, etcétera. Entonces la confusión se convierte en rebelión. Empezamos a sentir rebelión hacia Dios. Señor, tú me lo prometiste, pero yo no estoy viendo nada. Es más, todo se me está poniendo peor. Mejor me hubiera quedado con San Judas Tadeo. Entonces, y las cosas se me van poniendo peor y se me van poniendo mal. Entonces, con la negra Tomasa, no importa. Entonces las cosas se me van poniendo peor. Entonces, ¿qué hago frente a esa situación, Señor? Entonces, empezamos a menguar en la vida espiritual. Es lo lógico. Empezamos a dejar de orar. Hay 2 causas que nos llevan a dejar de orar: la tragedia y la abundancia de bendición. Hay 2 situaciones que a todos los seres humanos nos llevan a dejar de orar. Ni mucho, ni poco, para mantenerme así, siempre teniendo la necesidad, para siempre tener que orar delante de ti, pero siempre teniendo la bendición que me permite vivir cada día. ¿Okay? Que sería lo sensato. Para la mayoría de todos nosotros eso sería lo sensato. Pero llega después y leemos la palabra del Señor y a un hombre como Pablo que nos dice directamente, yo sé vivir en la escasez y en la abundancia. En todo y por todo he sido preparado. Entonces, en otras palabras nos dice, si es escasez, glorifico a Dios. Si es abundancia, glorifico a Dios. Debido sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios de la tierra, ni claridad sobre él resplandezca. El corazón de Job era el corazón de alguien totalmente aplastado por la vida, que se sentía a sí mismo alguien sin ningún valor.
No, todavía hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Alábalo si puede. Amén. Porque en realidad nosotros estamos aquí para vencer los límites que las circunstancias de la vida nos han impuesto y que nos hacen a nosotros desvalorizarnos, menospreciarnos. Y al llegar a ese punto, nos apartamos de la fe y de la esperanza de que nuestra vida puede cambiar, de que Dios puede bendecirnos sobreabundantemente. Le ponemos pero a la palabra profética de bendición sobre nuestra vida. Y no es así. Por eso es que Dios tiene que trabajar con las fortalezas de nuestra mente y con los argumentos que nosotros mismos construimos. Y que construimos no arbitrariamente, sino por una interpretación de una situación que nos ha llevado hasta ese punto. Y eso es lo que Job te estaba diciendo. ¿Sabes qué? Estoy totalmente. ¿Por qué? Porque cuando Job habla allí, ya no solo es que había perdido la riqueza y había perdido familia, sino que también había caído sobre él la enfermedad. Entonces, y estaba sentado en serio, reflexionando. No importa la etapa en la que nos encontremos, lo importante es ir superando las etapas hasta llegar a una etapa de restauración, que es el cumplimiento de la palabra del Señor. Porque al final Job pudo decir, de a oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y hay algún denominador común. Cada vez que experimentamos una situación difícil, Yeshua y Maica, Dalis, cada vez que experimentamos una situación difícil y salimos de esa situación difícil, sentimos que conocemos más a Dios. Y aprendemos algo muy importante. A veces, mucho de la situación difícil fue nuestro corazón aferrado a hechos, circunstancias o personas, lo que nos hizo más doloroso la experiencia. Cuando salimos de la situación, aprendemos que a veces hay que soltar. ¿Cuántos dicen amén? Y que ese soltar tiene primero un carácter, y el más importante, espiritual, dentro de nosotros. No tiene un carácter físico, tiene un carácter espiritual. Es dentro de nosotros. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestro matrimonio le pertenece a Dios. Nuestro negocio le pertenece al Señor. Nuestro trabajo le pertenece al Señor. Nosotros solamente somos aquellos a los que Él nos dio los talentos para administrarlo. Al final lo vamos a hacer lo más diligentemente posible, porque conocemos a nuestro Señor. Pero sabemos que nosotros no estamos aferrados a eso, sino que somos meros administradores. Eso es lo que se diferencia entre un administrador y un propietario. El administrador sabe que la silla no es de él, y como no es de él, la va a cuidar. Y la ley le dice, la ley de los hombres le dice, ¿cómo la tiene que cuidar? Con la diligencia de un buen padre de familia. Es decir, como si fuera tuya, pero sabiendo que no es tuya. Así la tienes que cuidar. El propietario sabe que la silla le pertenece. Y como el propietario sabe que la silla le pertenece, el propietario puede hacer con la silla lo que le da la gana. Porque él sabe que él no le tiene que dar cuenta a nadie de lo que él haga con la silla, porque la silla es de su propiedad. Así que si la silla es de mi propiedad, yo agarro la silla y si quiero, agarro una cuchilla y la empiezo a apuñalear. Y después empiezo a probar los pilotos que compré por ahí y empiezo a pintarla de colores, etcétera, etcétera. Y si no me gusta y ya me cansé de la silla, la agarro, la estrello y la tiro por el balcón. ¿Quién me va a decir algo? Yo soy el dueño de la silla. Pero el administrador no puede hacer eso. Porque el administrador le tiene que dar cuenta al propietario. Por eso vivamos la vida como administradores de todo lo que tenemos. Administradores de nuestro dinero, administradores de nuestro trabajo, administradores de nuestro negocio, administradores de nuestro matrimonio, administradores de nuestros hijos. Porque al final el propietario es Dios. Por eso cuando vivimos como administradores, tendremos a ser diligentes. Es más, el administrador no espera que su buena diligencia
sea recompensada. Fíjense, no la espera. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, cuando le enseñaba a los discípulos, le decía que cuando el Señor viene de trabajar, su siervo no le dice a su siervo, ven, siéntate y vamos a comer juntos, que no quiero comer solo. No, le dice su siervo cansado, le dice al siervo que está muy cansado, ven y sírveme a mí primero. Y después que me hayas servido y me hayas atendido a mí primero, después come y descansa tú. Y el siervo está cansado. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que nosotros somos siervos del Señor y no dueños y amos del Señor? Estoy cansado. Llego a la casa. No voy a orar porque estoy muy cansado. Perdón. Podemos estar muy cansados. Pero si somos siervos, primero tenemos que atender a nuestro Señor. Y después pensamos en nosotros. Pero ¿qué es lo que? Pero miren, y tal vez a muchos le ha ocurrido. Estoy bien cansado, pero cuando llego, ahí viene mi nietecita, tengo energía para mi nietecita. Y después, mi hija, tengo energía para mi hija. Y después, bueno, hay una cosa que hay mal en la casa, voy a arreglarla. Listo, y luego me acuesto. A todos nos ha pasado, venimos del trabajo, primero atendemos cualquier cantidad de cosas, que si el perro, que si el gato, que si esto, que si lo otro, que si esto, preparo la comida para el lonche para mañana, etcétera, etcétera, Después cuando ya termino todo, ay, ahora sí me puedo sentar y tomarme un vaso de agua. Ay, te sientas, te tomas un vaso de agua y te arreglas y vas a acostarte y bueno, y ya te faltó lo más importante, atender a tu Señor. Y el Señor esperando. Entonces, el Señor nos dice, no. Él y ella piensan que ellos son los amos y que el siervo de ellos soy yo. Ahora les voy a enseñar lo que se tiene que padecer por servir a Cristo. Eso fue lo que Dios hizo con Pablo. Le tuvo que enseñar lo que realmente es padecer por servir a Cristo. ¿Por qué? Porque a veces no podemos comprender por nuestros propios métodos que somos siervos del Señor, meros administradores, y que no nos va a dar ninguna recompensa. Hay una parte de la Biblia, del Evangelio, que es la más golpeante y chocante, la que destruye totalmente la doctrina de la prosperidad. Cuando hayamos hecho lo que nuestro Señor nos ha mandado, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que nuestro Señor nos mandó. Y esa es una de las frases más chocantes en una época de prosperidad y de consumismo que hay en la palabra del Señor. Porque como que siervos inútiles, si hemos hecho lo que nos ha mandado. Así es como nosotros tenemos que sentirnos delante de la presencia de Dios como siervos inútiles. Porque en el momento en que nos sintamos como los más útiles del Señor, en ese momento dejamos de ser siervos y nos convertimos en amos del Señor. Que el Señor tiene que hacer lo que nosotros querramos. Que el Señor tiene que darnos lo que nosotros le pedimos. Que el Señor tiene que protegernos porque Él tiene, y Él tiene, y Él tiene, y Él tiene, y Él tiene. Y no es así. Entonces Dios cierra el cielo. Hasta que nosotros reconozcamos que Él es el Señor. Y nosotros los siervos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Bien, de esta manera terminamos esta enseñanza de miércoles. ¡Aleluya! La reflexión que tenemos que hacer, ¿cómo nosotros podemos aplicar? ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando los tiempos son difíciles? ¿Qué tenemos que hacer para confiar en Dios cuando los tiempos son difíciles? Tenemos que seguir adorándole. Tenemos que seguir alabándole. Mientras más duros sean los tiempos, mientras más difíciles sean las pruebas, más tenemos que adorar a Dios. Más tenemos que alabar su nombre.
más tenemos que servirle, porque los tiempos son difíciles, para que pueda llegar la lluvia y los tiempos sean sobreabundantes. Y cuando llegue la sobreabundancia, entonces tenemos que seguir alabando a Dios, tenemos que seguir adorándole, tenemos que seguir escudriñando de su palabra y tenemos que seguir buscando su rostro. Y no importa cuál sea la circunstancia, ese es nuestro deber mientras estemos aquí en esta tierra. Para poder gozar de una prosperidad eterna en los cielos, tenemos que aprender a vivir los tiempos difíciles aquí en la tierra. Por eso Pablo escribió en la carta a los romanos, porque yo sé que esta breve aflicción es pasajera y no se comparará con la gloria eterna que en nosotros se ha de manifestar. Entonces es mejor soportar un tiempo de aflicción, 80 años, 90 años, 100 años, 120 años, es mejor soportarnos porque eso nos garantiza un tiempo de prosperidad en la presencia del Señor por toda la eternidad. Así que no se puede comparar. Para nosotros es una vida, pero para Dios simplemente es un segundo comparado con la eternidad que Él tiene reservada para nosotros. ¿Ok? Eso para muchos de nosotros que decimos es que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Ok? Entonces la palabra nos enseña totalmente lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para cerrar este servicio. Amén. Señor y Dios Padre Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Señor, tú conoces la etapa en la que cada uno de nosotros nos encontramos. Habrá quienes están en la etapa de la restauración, pero habrá algunos que están en la etapa de arrepentimiento. Tal vez hay algunos que están en la etapa de confusión. O habrá otros que están en la etapa de bendición y otros en la etapa de rebeldía. Señor, obra en nuestras vidas. Obra con poder. Oh Dios, fortalécenos en fe para que podamos recibir esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Señor, ¿por cuánto tiempo Elías cerró los cielos por su palabra? Porque tú le diste poder y autoridad para que así actuase. ¿En qué momento fueron esos cielos abiertos, Señor? ¿Cuánto se tuvo que vivir y experimentar la sequía en la tierra? El hambre, la muerte, la desnutrición, la enfermedad, la desolación. Muchos emigraron, Señor, de sus pueblos y lo perdieron todos y tuvieron que regresar. Señor, es maravilloso porque la historia de Elías y de Eliseo nos cuenta todas esas situaciones. Oh Padre, nos cuenta los milagros que hicieron y cómo aún esos milagros también murieron, como el de aquella mujer que no podía tener hijos y lo tuvo, Señor. Y pasado el tiempo el niño enferma y el niño muere. ¿Y cómo va esa mujer a reclamar al profeta? Y el profeta va sorprendido, porque ciertamente tú le diste una bendición y le diste el cumplimiento de una promesa. Pero ella sabía por fe que tú tenías el poder, Señor, de resucitar esa promesa, Señor, nuevamente. Señor, muchos de nosotros necesitamos que ese poder se manifieste en nuestra vida y resucite nuestros sueños. Resucite la esperanza de nuestra vida, Señor. Resucite la esperanza que teníamos, Señor, en lo que tú ibas a obrar en nosotros. Señor, que nos podamos sobreponer al tiempo y a la adversidad, Señor. Y saber que tú eres el Dios y el Señor del tiempo, Cristo, de la circunstancia y de todo alrededor. Señor, ayúdanos y enséñanos a ser buenos administradores.
Ayúdanos a ser buenos mayordomos de nuestra propia vida y de todo aquello que tú has confiado en nuestras manos, sabiendo que tú eres el Señor de todo, a quien tarde o temprano tenemos que dar cuenta y presentar nuestro informe de lo que hemos logrado y de lo que hemos hecho con la bendición que nos has dado. Guarda y bendice a cada miembro de esta iglesia, Señor, de los que nos siguen a través de las redes sociales, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Sigue prosperándonos y sigue dándonos la fortaleza y la fe para seguir perseverando en este camino de santidad, sin desviarnos de izquierda ni a derecha por difíciles que sean los tiempos, sin volvernos atrás, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para la preservación del alma. A ti, oh Dios, sea toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús. Y ahora que todos vamos a partir, bendícenos en el camino de regreso a nuestros hogares. Bendice en nuestras casas, Señor. Y sigue glorificando, Espíritu Santo. Sigue obrando en nuestra mente y en nuestro corazón con esta palabra, Señor, que hemos compartido en esta noche. Sigue obrando, sigue hablándonos, sigue enseñándonos, sigue mostrándonos, Señor, situaciones y circunstancias, Señor. Sigue enriqueciéndonos y sigue edificándonos. En el nombre de Jesús. Amén.